las variables pues sí no las maneja o no las controla el investigador. Muy bien. ¿Alguien más? Puede ser que ahí es donde se hace la recolección de datos para comprobar la hipótesis. No, de hecho, en este tipo de investigación descriptiva, a ver, espérame. Bueno, sí, sí estaba confundiéndola con la explicativa. No, la investigación descriptiva sí efectivamente se utiliza para la comprobación de hipótesis. Muy bien, esa es otra característica muy notable. ¿Qué otra tenemos? Ok, tal como me estaba ocurriendo a mí, suele suceder mucho que tenemos cierta confusión o tendemos a confundir lo que es la investigación explicativa y descriptiva. ¿Cómo pudiéramos diferenciar una investigación explicativa entre la descriptiva? Porque va más allá. ¿Cuál va más allá? La explicativa estudia las cosas más a fondo que la descriptiva. Así es, ya en la explicativa incluso si nos pudiéramos meter al por qué ocurren las cosas, mientras que en la descriptiva no. Esa es la característica principal. Pero en ambas, pues se formulan hipótesis y se intenta, pues, comprobar esas hipótesis. ¿De acuerdo? ¿Algo más que quieran decir de la descriptiva y la explicativa? ¿Qué otra diferencia muy marcada podemos tener entre la explicativa y la descriptiva? Además de la profundidad de la investigación. La explicativa es más detallada. Ok, bueno, sí, la explicativa es más detallada, ya dijimos, pues es mucho más profunda. Ya intenta explicar incluso el porqué de las cosas. Pero hay algo muy importante. Mencionaban ustedes que la descriptiva, pues uno de los principales métodos que se pudieran utilizar es la observación, mientras que en la explicativa, ya para poder comprobar esas hipótesis planteadas, se requiere de experimentar. Mientras que en la descriptiva no llegas todavía al punto de experimentar. ¿De acuerdo? También un punto de la explicativa es que como su nombre lo indica, no es tanto de que quiera explicar lo que está ocurriendo, más que nada aporta interpretaciones de lo que está ocurriendo, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Algo más que quieran comentar de la explicativa y descriptiva?
Parece que todo bien. Ok, entonces vamos a la siguiente investigación, la documental. ¿Qué características tiene esta investigación documental, chicos? ¿Qué características podemos sobresaltar de este tipo de investigación documental? Se caracteriza por el uso predominante de registros gráficos y sonoros como fuente de información. Exacto. Principalmente, pues sus fuentes principales de información, pues son revistas, son libros, son periódicos, son folletos, tesis, entre otros. Pero además, también puede utilizar fuentes de información visuales como pudiera ser la televisión o el cine y también auditivos como pudiera ser la radio. Pero también dentro de los visuales incluso nos pueden dar información dependiendo del tipo de investigación, pues los grafitis, los monumentos, entre otros. Esa es la principal característica. ¿Y la de campo? ¿Cómo diferenciaríamos la documental de la de campo? En la de campo nosotros tendríamos que generar nuestros recursos, ¿no? Ok, en la de campo se generan los recursos, muy bien. ¿Qué más? Que en la de campo se basa en la observación. Exacto. La de campo es meramente observación. Es meramente observación y la formulación de preguntas. Son las principales técnicas que se usan en esa de campo, mientras que en la documental, pues no solo es la observación y la formulación de preguntas, sino también la revisión de otras fuentes bibliográficas, visuales o auditivas. ¿Alguien más iba a comentar algo? ¿Qué más podemos decir de de la documental con respecto a la de campo? ¿No sería que en la documental ya es algo que está establecido en algún libro, revista o así? Y en la de campo tiene como más variante, ¿no? Es Así más es. variante porque pues por medio de las entrevistas o encuestas o todo eso, hay como más, más apertura en las respuestas. Así es. Efectivamente, la documental, pues ya es hacer una recopilación, vaya, de la información ya establecida, que ya existe. Mientras que la de campo, pues al ser más dirigida hacia la observación, pues es más variante. Muy bien, creo que estas dos están bastante claras. Pero ahora vamos a ver entonces la experimental con respecto a la no experimental. ¿Qué características podemos resaltar de la experimental que no posee la no experimental? Que en la experimental se pueden manipular variables y en la no experimental no. Exacto, esa es una de las más importantes. ¿Qué otra? Además de la manipulación de variables, también las podemos controlar en la experimental, mientras que en la no experimental no.
¿Qué otro? ¿Qué otra característica podemos resaltar de la experimental que la no experimental no posee? Que la experimental se orienta hacia el futuro y la no experimental es más al pasado. A ver, la experimental más al futuro. Sí. ¿Y la no experimental al pasado? Sí. Ok, de hecho, no. La experimental puede ir orientada tanto al futuro como al pasado, mientras que la no experimental es más hacia los hechos presentes, tal y como van ocurriendo. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Ok, ¿alguien más? Pues sería que en la no experimental se enfoca en estudiar como aquellas situaciones que ya existen. Ajá. ¿Más me pudieras decir? ¿Esa es la no experimental o la experimental? ¿Qué investigación estudia los fenómenos ya existentes? La no experimental. Así es, la no experimental, muy bien. Efectivamente, la no experimental estudia las situaciones ya existentes principalmente en base a la observación, mientras que al estudiar estos fenómenos, pues también no construye la situación, sino que las estudia en el presente tal y como están ocurriendo. Mientras que en la experimental sí se pueden construir vamos a decirlo, ¿cómo decirlo? Como las condiciones o el hábitat en el cual se desea estudiar el fenómeno. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar de estas investigaciones?
Vamos entonces con la investigación transversal y longitudinal. ¿Qué diferencias podemos recalcar entre estos dos tipos de investigaciones, muchachos? ¿Cuáles serían las diferencias más marcadas de estos dos tipos de investigaciones? ¿Podría ser el tiempo? Ok, el tiempo es uno. ¿Me pudieras decir un poco más? En la transversal el tiempo es como la hora, en el tiempo pues en que estás. Y el longitudinal pues puede variar, depende del objetivo que tenga tu investigación. Excelente, muy bien. ¿Qué otro? ¿Qué otro punto pueden resaltar de estas investigaciones, muchachos? Que las investigaciones transversales aportan información para otras investigaciones también. Exacto, esa es una de las más importantes. ¿Cómo a qué otro tipo de investigación aporta información la transversal? Como para investigaciones de estadísticas o epidemiológicas o demográficas. Exacto, muy bien. Principalmente las investigaciones transversales, pues son un punto clave para realizar una investigación longitudinal. Lo mismo pasaba con la descriptiva y la explicativa. También pueden ir de la mano para generar una buena investigación. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más podemos resaltar? Que la transversal puede analizar varias variables, pero la longitudinal solamente puede analizar una. Exacto, esa es de las más marcadas. Muy bien. Creo que esas serían las principales dentro de estos tipos de investigaciones. Muy bien, excelente. Vamos entonces a hablar ahora un poquito sobre las técnicas empleadas en los diferentes tipos de investigaciones. Ya vimos que muchas emplean pues lo que es la observación, las encuestas, las entrevistas,
Muchas otras pues pueden aplicar lo que son ya cuestiones más estadísticas, como los posibles censos, y algo que todas y cada una de ellas aplican son las bitácoras. Esas siempre se van a aplicar en cualquier tipo de investigación. Muy bien, vamos entonces a comenzar con la observación. ¿Qué características, cómo definen ustedes a la observación? ¿Qué ventajas tiene en una investigación y qué desventajas trae? Pues permite organización, coherencia, em, y bueno, dependiendo de la técnica, pues el desarrollo de una investigación coherente. ¿Qué más podría decir? Pues las características de la observación es que es ilustrada, es selectiva, interpretativa e intencionada. Ok, muy bien. También se puede dividir en dos tipos de observación, que sería pues la directa y la no directa o indirecta. Y la directa pues em, es estructurada, se establecen pues los parámetros que nos guiarán en la observación. eh, Puede ser abierta, que es donde se hace la observación libre del fenómeno objeto que se esté analizando, y pues ahí no hay un límite, ¿no? No hay parámetros. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Qué ventajas y desventajas en una investigación podemos tener en cuanto a la observación? Pues en ventajas, como ya lo dije, la observación yo creo que es una de las métodos más utilizados, porque pues es algo que se va a hacer natural, y pues no hay como o no se pone, no hay tantos límites como en otros tipos de métodos, y pues se va a describir el fenómeno eh, de manera exacta, o bueno, como uno lo perciba. Y en Ok, desventajas, pues la dificultad de poder entender algún fenómeno, y eso pues nos puede llevar a una confusión. ok, muy bien, Cristian. ¿Alguien más que me quiera decir desventajas y ventajas? Una incluso de las desventajas más marcadas es que dentro de una investigación, al utilizar esta técnica, pues posiblemente pueda variar de un individuo a otro. Quizás lo que tú pudiste apreciar en un fenómeno, yo lo aprecie de otra manera. Entonces, esta técnica es un tanto, pues, subjetiva, ¿no? Y no la podemos aplicar entonces a todos los tipos de investigación. Eso es algo muy marcado. Ok. En cuanto a lo que es
La entrevista. ¿Qué podemos resaltar de la entrevista? ¿Qué características tiene una entrevista? Que sería subjetiva. Ok, sería subjetiva, muy bien. ¿Qué más? Que consta de 3 partes: presentación, el cuerpo de la entrevista y tiene un cierre. Excelente, ¿qué más? Que para darles validez tendría que, ¿cómo se llama? Como compararse con otras entrevistas para ver qué tan verídico es. Bueno, sí, esa es una característica, muy bien. Como ya lo dijo mi compañero, al ser subjetiva, puede ser la información es bastante amplia, ya que pues cada quien tiene su opinión al respecto. Exacto, muy bien. Esas son las características principales. Su estructura, de que siempre se va a requerir de 2 personas o de 2 individuos. También pues es subjetiva y por lo tanto la información a obtener pues va a ser muy variada. El cuestionario. ¿Cuáles serían las características de un cuestionario? Pues a diferencia de la Ay, perdón. A diferencia de la entrevista, pues el cuestionario básicamente va a tener uniformidad, lo que nos va a permitir al final del cuestionario un análisis estadístico dependiendo de las respuestas de cada individuo. Ok, bueno, tanto en la entrevista, también incluso durante una entrevista podemos tener un análisis estadístico. La diferencia aquí de ese análisis es que en el cuestionario, pues podemos ser un tanto más objetivos, realizar preguntas un tanto más cerradas y no tanto de que pidamos opinión como pudiera ser en una entrevista. ¿De acuerdo? ¿Qué otra característica podemos tener en el cuestionario? ¿O qué otra diferencia pudiéramos tener entre la entrevista y el cuestionario, chicos? Pues yo pensaría también que la cantidad de preguntas, ¿no? En una entrevista pueden ser menos preguntas con una respuesta más amplia y en un cuestionario es una cantidad, pues puede ser grande de preguntas y pues las respuestas serían muy precisas, pensaría yo. Ok, esa es una diferencia. Otra diferencia también muy marcada entre lo que es la entrevista y el cuestionario es el orden de las preguntas. En una entrevista, ese orden pues debe de ser secuencial, ¿no? Conforme va fluyendo la entrevista, las preguntas van como que surgiendo o van llevando como una historia o un hilo.
Mientras que dentro de lo que vendría siendo un cuestionario, esas preguntas ya se pueden ordenar aleatoriamente sin necesidad de que lleven un orden y nos van a dar una muy buena valoración del fenómeno quizás estudiar. ¿Qué otra diferencia podemos tener? Que en el cuestionario no se requiere un entrevistador calificado para su aplicación y también se ahorra tiempo y personal y también permite la participación de un mayor número de sujetos. Exacto, esas son las diferencias muy marcadas entre estos dos. ¿Y qué diferencias tendríamos entonces entre una entrevista y una encuesta? Una encuesta sería, pues, anónima, ¿no? Como... Ok, por lo general las encuestas son anónimas, pero incluso los cuestionarios también se pueden realizar de manera anónima. ¿Qué diferencia podemos tener entre la encuesta, la entrevista y el cuestionario? Aquí pudiéramos quizás llegar a confundir un poco más la encuesta con el cuestionario, ¿no? Creo que ahí generaría más confusión. En el caso, pues, de entre la entrevista y la encuesta, pues sí, efectivamente, la entrevista no es anónima, al menos de que lo requiera o lo pida así el entrevistado, ¿no? Pero por lo general no lo son. En cambio, el cuestionario y la encuesta, pues, pueden ser anónimos. Otra diferencia también es que en la entrevista, pues las preguntas son por lo general pues abiertas, ¿no? A buscar la opinión. Mientras que en la encuesta y en el cuestionario pueden ser tanto abiertas como cerradas y nos podemos limitar a cierta cantidad de o a cierto parámetro que queremos que nos responda. ¿Qué más podemos encontrar? En diferencias entre la encuesta y la entrevista, maestra. Sí, entre la encuesta, la entrevista y el cuestionario. Que en la entrevista se pueden ver los gestos o hasta el tono de voz de las personas y en el cuestionario y la encuesta pueden llegar a mentir. Exacto. Podemos realizar análisis de comportamiento durante la entrevista, mientras que en el cuestionario, la encuesta, al no ser necesariamente en presencia, pues se puede llegar a obtener información verdadera. ¿Qué más tenemos? Que en una encuesta se puede realizar un análisis estadístico. Ok, sobre todo en las encuestas se realizan también análisis estadísticos, muy bien. ¿Qué más?
¿Cómo es la recolección de datos? Aquí esta diferencia es muy importante y es, por ejemplo, en el caso pues de las que más se confunden, que es el cuestionario y la encuesta, es que sobre todo en los cuestionarios se puede dar la recolección de datos tanto cuantitativos como cualitativos, mientras que en la encuesta va más dirigido a la parte cualitativa y sobre el estudio principalmente también quizás del comportamiento. ¿De acuerdo? Otra diferencia quizás entre una encuesta y un cuestionario, que son los que más suelen confundirse, es que dentro de lo que es el cuestionario se facilita un tanto más la recopilación de los datos que en la encuesta. Pero en la encuesta se pueden tener esos mismos datos, pero pueden tener un cierto margen, pues, de error, dependiendo de cómo hayamos muestreado a nuestra población. ¿Qué más podemos encontrar en cuanto a la entrevista, el cuestionario y la encuesta, chicos? Por ejemplo, entre encuesta y cuestionario, también podría ser, por ejemplo, en la encuesta se podría subdividir las preguntas en caso de que el individuo no esté de acuerdo o esté de acuerdo con una, podrían cambiar su respuesta. Cuando, por ejemplo, también se puede aplicar el otra opción, o sea, el sí, no y otra opción. Cuando no se aplica pues a ninguna de estas respuestas. Exacto, pues durante la entrevista pues se puede dar a cambios de que probablemente no obtengamos toda la información que requerimos, mientras que durante los cuestionarios y las encuestas pues sí se puede lograr quizás obtener datos que inconscientemente probablemente quien conteste el cuestionario pues no nos los quisiera dar que si estuviera en presencia, ¿no? Muy bien. El censo. ¿Qué características posee un censo? Pues es la recopilación de información para evaluarla, ¿no? Así es, sobre todo pues ya dentro de los censos estamos hablando de una recopilación de datos que pueden ir directamente a un análisis estadístico. Dentro pues de estas recopilaciones de datos principalmente se nos dan informaciones muy, muy precisas
como pudieran ser en el ámbito de enfermedades, de rangos de edades que sufren ciertos padecimientos o incluso pues los típicos censos poblacionales que nos indican pues la cantidad o la mortalidad y parámetros pues de vida que posee quizás una población dada, entre otros puntos. Y ya hablando de la bitácora, ¿qué recopila una bitácora? Pues cualquier tipo de información, ¿no? A ver, uno dice que cualquier tipo de información. ¿Alguien más iba a mencionar algo? O yo iba a decir que podía recopilarlos cronológicamente. Ok, efectivamente se recopila información cronológica relevante a lo que es la investigación. Sobre todo, pues ahí van parámetros de qué se obtuvo durante quizás tal punto durante el diseño de alguna de las investigaciones. Incluso en las mismas bitácoras, pues se apunta lo que se requiere para esa investigación. Y pues a la hora de que nosotros quizás revisemos o analicemos datos, pues la bitácora nos puede dar las pautas para buscar los posibles errores que podemos haber cometido durante la investigación. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o comentario? Pues también en los diarios de campo, bitácoras, se plasma bastante lo que son pues ideas o esquemas, mapas, cosas así como conceptos más básicos. Así es, dentro de esos bitácoras o diarios, pues se plantean desde los términos que son relevantes a considerar hasta los puntos experimentales que pudieran ser críticos o los puntos de la investigación que se pudieran considerar pues críticos, ¿no? ¿Algo más? Muy bien, bueno, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Ya en la siguiente clase, sobre todo cuando quisieran realizar la evaluación. En esta evaluación prácticamente estoy pensando quizás que la hagan ya con sus compañeros de equipo, en el caso de los que están en equipo. Y los que no pues, estuvieran quizás ya en equipo, pues se unieran con algunos de los que están trabajando solos, pero que principalmente pues esta evaluación la hicieran en parejas. Y pues la evaluación prácticamente va a consistir en que yo les voy a proporcionar un artículo y este artículo pues ustedes lo van a analizar, van a identificar los tipos de investigación que emplearon y las posibles técnicas que pudieron haber utilizado para aplicar esas investigaciones.
Entonces prácticamente en eso va a consistir la evaluación. Y les daría pues prácticamente, como quien dice, un día de clases para que lo resuelvan. Ok, maestra. Entonces, ¿les parece si lo evaluamos el miércoles? Y el lunes vemos el punto de los equipos. Sí, está bien. Sí, maestra, por mí está bien. Sí, maestra. Maestra. Ok. Entonces lo dejamos para el miércoles. Y el lunes pues vemos los puntos de los equipos y también les proporciono lo que es la lista de los asesores que ya confirmaron que pudieran fungir como asesores de sus proyectos. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Sí, de maestra. acuerdo. Muy bien. Entonces nos vemos el lunes, chicos. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, maestra. Hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta igualmente. luego. Hasta luego.
Hola chicos, buenos días, ¿me escuchan? Buenas tardes ya, ¿me escuchan? Sí, maestra. Ok chicos, muy bien. Denme un instante para comenzar la grabación de nuestra sesión y les comparto la pantalla para continuar con lo que estamos revisando. Listo. Ok, déjenme les comparto la pantalla. Listo, ok. Muy bien, vamos a continuar con esta parte de conceptos básicos de microbiología. Ya sesiones anteriores estuvimos repasando un poquito esta parte que tomé del libro que estábamos viendo, que les comentaba, es el Brock. Creo que ya lo cargué, ya no estoy segura en dónde lo cargué porque ya en muchas asignaturas les cargué sus temas. Ahorita revisamos si no para ponerlo, pero me parece que ya tienen el libro disponible, igual que el de Cazadores de Microbios, que ya hoy vamos a dejar nuestra asignación de la primera infografía conforme vamos avanzando. ¿Sale? Entonces, fíjense bien, retomando un poquito los conceptos, bueno, ya hablamos de que la microbiología abarca una serie de microorganismos que están dispersos alrededor de todo el mundo en distintos ambientes, que los objetivos iniciales de la microbiología eran lograr identificar cómo los microorganismos participan como una parte fundamental de los ecosistemas, regulando, perdón, muchos procesos a nivel de interacciones ecológicas. Dijimos, los organismos van a ser, o en esta asignatura nos vamos a enfocar en organismos unicelulares, que ya también describimos características generales que tienen, perdón, y algunas propiedades de las mismas. También hablamos un poquito de cómo fue la evolución, cómo a partir de organismos unicelulares llegamos hasta lo que somos ahora. Y si no mal recuerdo, esta parte fue lo último que estuvimos revisando, que son las relaciones evolutivas, es decir, cómo a partir de un organismo inicial, de un famoso LUCA, que es el último ancestro común, cómo a partir de un LUCA estamos obteniendo una gran diversidad de especies que se separan o que se agrupan en tres grandes conjuntos: el grupo de las bacterias, el grupo de las arqueas, que dijimos son las más rudas, las más extremas, y el grupo de las eucariotas, que somos todos los que tenemos a nivel celular un núcleo verdadero formando una parte básica de la estructura de las células. Entonces mencionamos esta partecita de organismos extremófilos y les voy a asignar el día de hoy esta pequeña lectura. Es meramente, pues ahora sí que informativa, es de un investigador de aquí de la Universidad Michoacana, un microbiólogo, pero justo esta publicación, este artículo de divulgación, pues está bastante sencillo, bastante digerible y nos da por ahí algunos de los conceptos o de los conocimientos básicos de microorganismos extremófilos, los más halófilos, los más termófilos, etcétera, por aquí están mencionados. Entonces esta lectura se las voy a cargar el día de hoy aquí como una asignación para que puedan ustedes checar la lectura. Realmente denle una vista, son solamente 2 paginitas, está súper sencilla, pero para que tengan por ahí un poquito de información adicional, ¿sale? Y vamos a pasarnos ya a identificar un poquito sobre la distribución de los microorganismos. Ya dijimos cuál es su importancia, por qué estudiarlos,
un poquito cuál es su estructura, pero nos interesa saber dónde podemos encontrarlos. ¿Por qué? Pues porque justamente dependiendo del hábitat que tengan, va a ser la función que realizan en el sistema, en el ecosistema. Entonces, la distribución de los microorganismos la vamos a tener ahora sí que en un cierto porcentaje, es decir, de la gran totalidad que tenemos, y recordando sobre todo que los datos que tenemos son de las especies que se conocen a la fecha. Hablando de microorganismos, llegamos a tener una diversidad increíble de bacterias, de algas, de hongos, y a la fecha se cree que lógicamente desconocemos muchas de las especies que existen en el mundo. Entonces, de lo conocido, de las bacterias que ya tenemos conocidas, hablamos de una distribución en donde si vemos la mayor cantidad, el mayor porcentaje, lo vamos a encontrar en las profundidades marinas, a diversos niveles, lógicamente, pero en el sistema acuático, en la profundidad. Un menor porcentaje, que sería el segundo, que sigue siendo un porcentaje bastante alto, cerca del 30%, lo vamos a encontrar en el subsuelo. Entonces, si nos damos cuenta, pues son dos zonas, ahora sí que y generalmente inhabitables, ¿no? Para el ser humano, tanto la profundidad marina como el subsuelo. Y sin embargo, son sitios que a nivel de planeta, a nivel de sistema, presentan una característica súper importante en el funcionamiento de todos los niveles de la cadena trófica que se encuentra por arriba. Es decir, ahora sí que los microorganismos le contribuyen al sistema, no como productores primarios, pero sí como ayudantes de esos productores. Pensemos, por ejemplo, en las plantas que toman sus nutrientes a partir de las interacciones de la raíz con las partículas del suelo. Si no existieran esos microorganismos a nivel del subsuelo y del suelo para lograr identificar o para lograr degradar, descomponer los macronutrientes en elementos esenciales, las plantas como tal no podrían tomarlos. La forma química de los elementos no estaría disponible. Entonces, aunque no son los productores primarios, sino más bien generalmente descomponedores o parte de los organismos que procesan dentro de su metabolismo los nutrientes para degradarlos a formas inorgánicas, forman parte, ahora sí que como del ayudante de la planta. En el caso de las profundidades marinas, viene a ser más o menos lo mismo. ¿Por qué? Pues porque muchos de los organismos necesitan, aunque se encuentren con todo el océano disponible para recorrerlo, muchos de los organismos marinos necesitan ser descompuestos, ser desintegrados cuando terminan su ciclo vital en la profundidad marina. Y ahí es donde entra la participación de estos microorganismos, descomponiendo generalmente este material orgánico que cae hasta el fondo, hasta la profundidad, y que posteriormente por algún tipo de corriente levanta nuevamente el material y lo vuelve disponible para los organismos que habitan en capas superiores del océano. Entonces, si nos fijamos, pues prácticamente en estas tres zonas, profundidades marinas, subsuelo y suelo, encontramos la mayor cantidad de microorganismos. Una menor cantidad en los océanos, en la dispersión de toda la extensión oceánica, y en el resto de los hábitats un 1%. Entonces, fíjense, el resto de los hábitats incluso nos incluye a nosotros. En orden creciente, por ejemplo, agua dulce, lagos salados, animales domésticos, hielo marino, termes, zonas termales, seres humanos y aves domésticas, es decir, prácticamente todo lo que puedan parasitar y todas las zonas donde puedan habitar, seríamos el resto de los hábitats, como por ejemplo nosotros que tenemos lógicamente nuestra microbiota intestinal que nos ayuda a procesar, a digerir ciertos compuestos, pues aquí estamos incluidos en esta distribución de hábitats. También somos un hábitat para los microorganismos. Entonces, fíjense bien, a pesar de toda la gran diversidad de funciones que llegan a tener, una de las
principales o más bien de las principales causas que han llevado al desarrollo de la microbiología es la identificación de estos microorganismos como agentes de enfermedades, como agentes infecciosos. Muchas de las enfermedades que a lo largo de la historia han atormentado al ser humano sobre todo, y no solamente en cuanto al ser humano por sí mismo, sino también en cuanto a su economía, con el daño de plantaciones, con el daño de ganado, se debe a la participación de estos microorganismos. Entonces, muchos de los investigadores a lo largo de la historia se han enfocado en tratar de discernir, en tratar de identificar qué tipo de microorganismo realiza o ocasiona cierta enfermedad y cómo tratar, cómo podemos controlarla, cómo podemos incluso eliminarla. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos muchas que son de las principales enfermedades que son causa de muerte. Aquí es causas de muerte en Estados Unidos, pero sabemos que en muchos otros países a nivel mundial esta incidencia de enfermedades pues es bastante alta, ¿no? Sin importar que estemos en Estados Unidos o en algún otro país, la incidencia de enfermedades de este tipo es una alta incidencia y ocasiona daños, pues ahora sí que pérdidas humanas y daños de recursos, de infraestructura, de daño a la economía, etcétera. Entonces, fíjense bien, de la totalidad de las principales enfermedades que han existido a lo largo de la historia, observen, en 1900, hace 120 años aproximadamente, la mayoría de la gente tenía muerte por gripe y neumonía, por tuberculosis, por gastroenteritis, y hasta el cuarto lugar encontrábamos cardiopatías, ictus, enfermedades renales, algún tipo de accidente, cáncer, enfermedades infantiles infecciosas, observen aquí lo que está en rojo es infeccioso, y difteria. Entonces, observen en 1900 las principales, las tres primeras, o bueno, dentro de estas que son 10 enfermedades, dentro de estas, 5 son enfermedades infecciosas. Y las muertes, pues eran muchísimas. ¿Qué cantidad de muerte por cada 100,000 habitantes? Entonces, 200 muertes de gripe y neumonía, cerca de 200 por tuberculosis, como 150 por gastroenteritis. Entonces, las muertes eran muchas. Pasa el tiempo, evoluciona afortunadamente este estudio de la microbiología y llegamos ahora a identificar que afortunadamente con el conocimiento que se tiene, con lo que se ha reducido por el uso y la producción de medicamentos, por lo que se ha reducido este tipo de enfermedades, pues ahora lo que tenemos como mayor cantidad de causas de mortalidad son enfermedades no microbianas, enfermedades no infecciosas, como las cardiopatías y el cáncer. Ahora, tristemente, observen, también debido al cambio de hábitos, al cambio de vida, hablamos de un aumento, de una mayor incidencia en cardiopatías. Observen ahora, mueren más de 200 personas por cada 100,000 habitantes, cuando antes estaba como en 150, es decir, un 25% más se aumentó. El cáncer igual, el cáncer estaba antes, en 1900, súper reducido. Pónganle aquí alrededor de unas 60 muertes, mientras que aquí estamos hablando de cerca de 200 muertes. Entonces, hemos cambiado, gracias a la microbiología, hemos disminuido las muertes por enfermedades infecciosas, sin embargo, algunas otras están teniendo una mayor incidencia. Entonces, aquí tenemos ictus, enfermedades pulmonares, accidentes, diabetes. Aquí ni siquiera aparecía la diabetes, ahora tenemos diabetes, tenemos Alzheimer, enfermedades renales, septicemia, suicidio incluso. Entonces, van cambiando, ahora sí que literalmente son otros tiempos, van cambiando las formas de vida, van cambiando los procesos por los cuales nosotros realizamos ciertas actividades, mantenemos cierto tipo de higiene, mejoramos la calidad de vida, pero con esa mejora pues le damos al traste de todas formas en algunas otras zonas, ¿no? Entonces, es un poquito nada más relacionar cuál ha sido la importancia de los microorganismos y que justamente a partir de que en estos años la incidencia de enfermedades infecciosas era muy elevada,
se le dio una importancia. Muchos investigadores, muchos científicos se dedicaron a, pues ahora sí que a entrarle a la investigación, a ver qué está pasando, qué es lo que está causando estas enfermedades, cómo podemos controlarlo. Entonces, fíjense bien, no solamente los microorganismos, dijimos, tienen un efecto especial o solamente un ámbito en el cual estén participando en un ecosistema. Conocemos que los microorganismos, como bien decíamos, forman parte, en este caso, de procesos de agricultura o ganadería, es decir, de los ecosistemas o del recirculamiento de los nutrientes en los ecosistemas. Por ejemplo, aquí tenemos la representación de procesos en los cuales tenemos bacterias fijadoras de nitrógeno o bacterias nitrificantes que participan directamente en algún ciclo, en este caso ciclo de nitrógeno, para permitir la ideal absorción a partir de nitrógeno gaseoso para que la planta pueda internalizar ese nitrógeno que no puede tomar por sí misma porque no tiene el metabolismo. Aunque haya mucho nitrógeno en la atmósfera, para la planta no está disponible. Entonces aquí tienen que entrar estos procesos regulados por microorganismos en donde participan de forma importante regulando ciclo del nitrógeno o ciclo del azufre, porque también tenemos bacterias azufrosas. Entonces, fíjense bien, aquí hablamos a nivel de agricultura, pero también podemos hablar a nivel de ganadería. Los organismos, los microorganismos que se encuentran en el interior del sistema digestivo, por ejemplo, del ganado, en este caso de las vacas, van a ingerir cierta hierba, pero pues no tienen el metabolismo para degradar la celulosa que forma parte de los carbohidratos estructurales de las plantas. Entonces, al no poder desintegrar la celulosa para generar glucosa, tienen que existir microorganismos aquí en el interior de las vacas que permitan que a partir de generar estos procesos de fermentación podamos obtener, o las vacas puedan obtener, productos de desecho y productos de nutrición. Entonces, nosotros, por ejemplo, comparados, aquí viene un poquito también la comparación morfofisiológica de los diversos organismos animales, no todos nos vemos en esa necesidad. Nosotros no tenemos este tipo de bacterias fermentativas en nuestro interior. Si se nos ocurre comernos, por ejemplo, una caña, porque sé de pronto que por ahí existe algunas personas que se comen la caña, no solamente la mastican para obtener el azuquitar que le da el buen sabor, sino que se llegan a comer el bagazo. Está un poquito complejo el asunto porque pues ahí va a sonar un poco extraño, pero literalmente no podemos digerirlo. Lo que ingrese a nuestro sistema en esa forma de celulosa lo vamos a desechar prácticamente igual. Entonces, de ahí que incluso nosotros al identificar las heces fecales de los distintos organismos podamos distinguir texturas, porque las heces fecales de una vaca o de un caballo van a ser bastante diferentes a las heces fecales de un organismo mamífero de nuestra complejidad como seres humanos. Entonces, son distintos los procesos, son distintos los microorganismos que pueden generar ese proceso de simbiosis Las para variables, poder pues sí, no, beneficiarse a ambos. las variables, pues sí, Las no, bacterias viven las bien variables, a gusto pues adentro sí, de los estómagos de la vaca y la vaca obtiene los nutrientes que requiere. Entonces, Una velocidad son de diferentes puntos entrada. en los cuales los microorganismos tienen una interacción. Ahora, si pensamos un poquito en el proceso nutricional, que justo les acabo de decir, no tenemos